Bienvenidos a Sin Sombrero Podcast. Soy Lucas Echeverry y los invito a un espacio donde exploraremos historias cotidianas en torno al mágico mundo de los caballos y su influencia en nuestra cultura. Conversemos sin sombrero y salgámonos del molde para hablar de caballos y de la vida de una manera diferente y cercana. Si eres caballista apasionado o simplemente tienes curiosidad, aquí encontrarás relatos, consejos y anécdotas que te harán sentir parte de una gran familia. Quitémonos el sombrero y conversemos. Hola amigos de Sin Sombrero Podcast, bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de estos contenidos que estamos realizando. Hoy tenemos otro invitado muy especial, colega mío, amigo. Hemos recorrido, el tema en la profesión de la veterinaria casi paralelamente. Una persona que admiro mucho, una persona que cambió un poquito la forma en cómo veíamos, nuestros neonatos. Formó un equipo especializado en el manejo de nuestros neonatos y fue diferenciando ese manejo que hacemos y esa forma en cómo los manejamos. Digamos que llevó la medicina de los neonatos a otro nivel aquí en Colombia y para mí es un placer estar con el doctor Rubén Estrada. Rubén, bienvenido a Sin Sombrero, ¿cómo estás? Hombre, Lucas, muy contento de estar acá, pues con esa introducción, qué compromiso, por Dios, y no, feliz de compartir aquí estos espacios con vos. No, sabes que lo siento así y sabes que lo que te digo, has hecho un trabajo muy importante en Colombia, yo digo en Colombia, en esta parte de medicina especializada y creo que has profesionalizado y has llevado nuestra profesión como a otro nivel en ese tema, entonces te lo quería decir también. Sí, es una situación por la que me he preocupado bastante de tratar de siempre tratar de darle altura a la profesión, de tratar de hacer equipo, de servir, de formar empresa. Entonces ha sido como preocupaciones que he tenido que he ido solventando una a una. Eso, y todo eso lo vamos a ir recorriendo, vamos a ir hablando de tu desarrollo profesional, de cómo generas empresa Sí. en la veterinaria, cómo podemos irle guiando también un poquito a los criadores, Claro. porque estos programas también generan un poquito de conocimiento. Entonces vamos empezando, queremos conocer un poquito de tu parte también y es contarnos dónde naces, cuáles son esos primeros contactos con los caballos, son tardíos, son tempranos, contanos un poquito de tu historia. Lucas, B, yo nací en Venezuela. Mis papás, para esa época de los 70s, 80s, vivían en Venezuela, trabajaban. Y en ese tiempo, pues lo que ellos me cuentan es que Venezuela era un país muy próspero y pues cada peso o bolívar, pues, Claro. que pasaban para acá se los multiplicaban por 17. Entonces era un país muy próspero en el cual ellos fueron a trabajar. De ahí nacimos somos 4 hermanos, de ahí nacimos 2 y a los 5 años pues yo ya me traen para acá, para Colombia. Me siento pues completamente colombiano, un colombiano nacido en Venezuela y esa fue como mi historia de dónde nací. En cuanto a mi primer contacto con caballos, no tuve como como algo familiar. O sea, no fue como una vinculación familiar que yo tuve con los caballos, sino que más bien fui enfocándome en ellos, los fui conociendo, los fui viendo. Pero tus padres son antioqueños. Sí, mis padres antioqueños, de la zona, pues. Listo. ¿Y cuándo, vos decías, me gustaban los animales, y cuándo tenías muy claro siempre que ibas a estudiar veterinaria o en el camino fuiste decidiendo, tenías varias opciones también? Hombre, como te digo, en mi familia 0 caballos. Yo he preguntado, indagado a mis papás, a mis familiares, de dónde me pudo haber salido esto que me gusta y me apasiona tanto. La mayoría de personas es porque los abuelos, los papás, se encuentran en su genealogía criadores de caballos o personas que practican el deporte. En mi caso no, simplemente me empezó a gustar y por allá muy joven, muy pequeño, tuve como una anécdota de una cita que mi papá me llevó a un contador o a un abogado o algo así, y eso en una oficina muy estrecha, muy pequeña. Y para mí eso fue como un momento como estresante, como que, ay Dios, yo no quiero tener la vida de esta persona. Y
y quiero como una profesión donde yo pueda estar tranquilo, pueda estar en el campo, pueda estar con animales, y probablemente por eso me incliné por la veterinaria. Y te presentas a la Universidad de Antioquia y entras a la Universidad de Antioquia y haces veterinaria. Sí, ya esa historia que te cuento fue muy, muy joven. Estaba pues yo niño, completamente niño. De ahí cuando empecé el colegio, ya, yo tenía súper claro que quería ser veterinario, todo el colegio. Estudié en un colegio difícil, exigente, con un foco alto en matemáticas y en ciencias exactas. Mis papás cuando me empezaron a escuchar decir que iba a estudiar veterinaria, como decía, pues, ¿por qué no estudias ingeniería? ¿Por qué no estudias algo parecido a lo que tanto estudias en el colegio? Y no tenía otra opción, veterinaria, y bueno, y lo conseguí. Y entonces entras, digamos, estudias en la Universidad de Antioquia. Vos y yo más o menos coincidimos. Yo iba Sí. por ahí que 4 o 5 semestres Sí. más arriba. Los dos eran de la facultad, en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Antioquia. Y ya en la facultad, digamos, listo, quiero trabajar al aire libre, no quiero como un trabajo muy convencional, tal. ¿Y cuándo llegan, digamos, los caballos? Porque ahí te podías ir, digamos, por varias especies, porque uno en la universidad pues ve todo. ¿Y cuándo te vas enfocando hacia los caballos? Hay otra segunda etapa, hablando como de etapa importante en mi vida joven, y es que cuando yo vivía en una casa, bueno, desde los 5 años que llegué acá, mis papás tenían una casa, finca por el sector de Don Diego, y a todo el frente hay una finca de caballos españoles. Pues desde el corredor de mi casa yo veía ya los potreros, veía las yeguas, veía los potros cuando las soltaban, veía que el veterinario llegaba. En ese tiempo esa finca la atendía Jorge Gómez. Veía que llegaba en su carro, bajaba una maletica, que después supe que esa maletica era el ecógrafo, hacía su tarea, y yo miraba desde el corredor de mi casa y yo, pucha, yo quiero eso, pues me parecía una cosa muy, muy bacana. Entonces, mira que esas son historias de estando muy joven, pero lo empecé a vivir, empecé a verlo, y eso me fue enrutando porque me gustaban los animales y entre ellos los caballos. Ya la decisión veterinaria, pero ya cuando entré a la universidad, Lucas, yo ya sabía que iba a ser veterinario de caballos. O sea, esa fue una decisión que desde siempre tuve, caballos, y lo tuve muy, muy claro siempre, muy claro. Y ya al final de la carrera, tuviste contacto también en la clínica San Luis, Sí. hacías, o sea, ahí en la clínica de Ignacio Correa, ahí pudiste también como profundizar un poquito, ¿cierto? Sí. No, la universidad no desperdiciaba ni un minuto. Como yo ya sabía que iba a ser veterinario de caballo. O sea, yo tenía eso codificado. Entonces no desperdiciaba ni un minuto y desde el segundo semestre empecé a ir a la clínica del doctor Ignacio Correa. Que hay una asamblea, cualquier cosa, aquí un paro de no sé qué, o que no hay clase, o que en Semana Santa, o que en cualquier minuto yo me iba para allá. Y pues hacía cosas súper básicas, a todos nos tocó hacer cosas súper básicas, pero empecé a entrar mucho en contacto con caballos y aprender a verlo. Él me sacaba mucho, me enseñaba, o sea, y siempre, toda mi universidad, desde el segundo semestre, estuve yendo a esa clínica y aprendí mucho, vi muchas cosas. Listo, entonces digamos que termina la universidad y ya salís a la vida profesional. Sí. Contanos un poquito de ese primer acercamiento ya en el trabajo, en la vida profesional y cómo arranca, digamos, esa formación ya en esa parte, digamos, en la vida real. Sí, hacia el 2005 ya yo terminé la universidad. Es una parte como angustiante de los profesionales. Hablo pues de los que conozco, son profesionales en veterinaria. Y más los que les gustan los caballos, que no sabe uno qué va a hacer, para dónde va, qué va a hacer con su vida, si le gustan los caballos, es algo... Y tampoco hay tantas plazas. Tampoco hay tantas plazas, entonces es algo como difícil y preciso me encontraba en esa incertidumbre de mi vida de que ya estaba terminando y se me presentó cualquier día una oportunidad de un veterinario que se iba a ir a estudiar a Estados Unidos a hacer transferencia de embriones con Gabriel Jaime, todo lo que fuiste vos, y se abrió esa vacante de entrar al grupo de Jorge Gómez, pues porque un veterinario se iba a ir a estudiar embriones y resultó que la persona que iba a estudiar embriones eras vos.
Y gracias a que vos te fuiste a hacer transferencia de embriones, pues entré yo a hacer, pues, entre comillas, ahí tu reemplazo o algo así. La oficina de Jorge, que digamos que era la oficina, o sea, como para que la gente entienda un poquito la oficina, era la empresa, una empresa que prestaba servicios veterinarios en el oriente antioqueño. Claro. Atendía, pues digamos, los criaderos más importantes y eso, y una de las oportunidades donde Jorge era poder salir, ¿cierto? Porque Sí. Jorge era muy contactado, a mí me sale la oportunidad y vos entras ahí a ocupar ese puesto y ahí arranca tu carrera laboral. Ahí arrancó mi carrera laboral. Y digamos que ahí ya sabías, o sea, ya tenías un enfoque claro, porque cuando uno entra donde Jorge hay que hacer de todo. Sí. Palpar, medicina, todo. Uh-huh. Ya te ibas, ahí sabías, decía, no, a mí me gusta la medicina, o cuándo fue también, porque te has ido perfilando, listo, veterinaria, los caballos, y cuándo me voy perfilando, quiero ir a especializarme en esta área. Siempre, como si volvemos a lo que empezamos, pues no tengo como esa tradición caballista del abuelo, del papá, del no sé qué. Entonces me gustó la veterinaria, de pronto por eso que hablamos ahora de una vida más de campo. Y dentro de esto también yo me preguntaba, ¿qué me gusta? Y definitivamente lo que me gustaba era la clínica en caballos. Saber un caballo qué le pasaba, saber un caballo por qué se enfermaba, saber un caballo cómo puedo ayudar para aliviarlo. Entonces todo eso fue lo que más me gustó y definitivamente vi que habían algunos veterinarios que se enfocaban en la parte de aliviar animales, entre ellos aliviar caballos. Entonces fue interesándome mucho la parte de la clínica, de la medicina y ese fue como en lo que me enfoqué. No olvidando que donde Jorge pues nos tocaba hacer de todo y como entré a casi que a reemplazar tus actividades, pues vos hacías mucha reproducción, que fue lo que yo empecé a hacer mucha reproducción. Y ya metiendo un poquito como en la vida del veterinario que la gente también conozca, digamos que yo lo digo y es como que el médico, el que ustedes que hacen medicina, digamos, son los que hacen urgencias, o sea, es disponibilidad 24/7. Digamos que nosotros que somos los ginecólogos, pues tenemos un poquito la agenda más programada, sabemos entre comillas a qué horas terminamos y a qué horas lavamos un embrión, podemos programar la agenda, ustedes no. ¿Qué es ser un veterinario de urgencia? O sea, y vos que arrancaste, porque digamos ya tenés una empresa muy montada, pero que arrancaste, digamos, teniendo que hacer todo, ¿qué es estar 24/7 disponible? Tiene que tener una vocación. Sí, exacto. Eso es una cosa difícil, que uno no sería capaz de ejecutar esto si no hay una vocación y un gusto, un placer. Es una situación difícil y definitivamente requiere equipo. Cuando las personas, veterinarios jóvenes, me dicen, ve, yo quiero trabajar en clínica, en potros, en neona, digo, tenés que hacerlo bien hecho, sí, pero tenés que pensar que tenés que hacer equipo, porque es una cosa difícil, los caballos se enferman mucho de noche, los caballos se enferman mucho los fines de semana, los caballos se enferman el día de la madre, los caballos se enferman el día de tu cumpleaños. Entonces, es una cosa que uno la hace porque le gusta mucho hacerlo, pero requiere equipo, es algo desgastante porque no hay como horarios en los que si no tenés equipo no puedes tener una tranquilidad de que estás en tu tiempo de descanso, no. En nuestro grupo sabemos que hay unos veterinarios que están de turno de día, otros están de turno en la noche, otros están de turnos fines de semana y así podemos distribuir las cargas y atender toda esta casuística que tenemos, pero es duro. O sea, ya cuando tenés el equipo, haces unos turnos y lo puedes manejar, digamos, de una manera mucho más organizada, que el veterinario pueda tener unos tiempos, digamos, o sea, en su vida privada y todo eso. Pero el veterinario que empieza de principio solo, puede estar sentado con la comida, con la novia, le invitó al cumpleaños de la novia, te llaman, hay un cólico, chao, me tengo que ir. O sea, ¿qué tanto interfiere eso, digamos, en la vida personal del veterinario? No, mucho. Esa historia que contaste, que yo estaba con mi novia, o la que ahorita mi esposa Juliana, que íbamos a ir a comer y a mí me tocaba literal cambiarme, ponerme la camisa, ir a atender un cólico y ¿me acompañas o no vamos? Ah, no, yo te acompaño. Entonces,
es algo difícil y sí pasa muchísimo que cuando nos dedicamos a atender urgencias en caballos y cuando la gente empieza a creer en vos, entonces se va volviendo más frecuente y más frecuente que requieren que vos revises el caballo y el tiempo se va escaseando. Entonces ahí es donde yo enfatizo que si querés desempeñar el trabajo de clínica y emergencias en caballos, pues sí, definitivamente se requiere un equipo. No es porque uno no le guste hacerlo, sino porque definitivamente uno necesita tener salud y tranquilidad, hablo de salud mental, y eso la da, pues dentro de muchas cosas, eso la da los periodos de descanso. Y eso es una de las cosas por las que yo me preocupo muchísimo, como viví ese tiempo tan agotador, tan difícil, trabajando solo, pues me preocupo mucho porque el veterinario que está de descanso completamente. Entonces sí es algo que si está solo hay que invertirle mucho tiempo. O sea, es claro, digamos que la gente que puede arrancar, incluso 2 o 3 veterinarios que están solo entre ellos, así no trabajen juntos, pueden hacer equipo, claro, para reemplazarse unos fines de semana, porque claro, lo que os decís, o sea, a nosotros nos tocó, o sea, una época muy dura. Esa oficina de Jorge fue muy interesante para nosotros desde el punto de vista de mucho crecimiento académico, pero fueron unas, o sea, es en serio, había que ir a trabajar toda la noche y después a las 7 de la mañana confirmarse para otras yeguas. O sea, fue una época, yo también, o sea, lo pienso y creo que también vos has ido logrando organizar, digamos, una estructura en que el equipo, o sea, hay un equipo como funciona en unas emergencias, en una cosa, y hay una pregunta es, ¿cómo? O sea, vos sos la cabeza del equipo y siempre, digamos, vos sos el nombre y siempre quieren que Rubén te lo atienda. ¿Cómo el propietario va mutando a creer en el equipo, no importa quién vaya? ¿Y cómo es esa transformación de que ellos digan, porque a mí también me pasa, no es Lucas el que está palpando la yegua, sino es su equipo, no es Rubén el que está atendiendo el cóplico, sino que es su equipo? ¿Cómo hace para que el propietario, cómo fuiste llevando a los propietarios a que confiaran de esa manera y que no tuvieras que ser vos presencialmente? ¿Tuviste mucho encontrón o tuviste que irlos educando en esa forma? Lucas, primero es tener un muy buen equipo de trabajo. Y el equipo de trabajo se consigue formando el equipo de trabajo. Entonces, lo que yo me di cuenta es que sí, las personas afortunadamente confiaban mucho en mi trabajo, en lo que yo hago, pero ya la casuística fue tanta pues que era completamente imposible atender todo ese proyecto. Entonces hay un paso importante que es empezar como a delegar esas funciones, pero delegar una función pues toma tiempo en que la persona que vaya a ejecutar esa función la haga bien para que ese propietario de ese caballo pues se sienta tranquilo y confiado de que su caballo está bien atendido. Entonces es un esquema que realizo, y es que cuando un veterinario va a empezar a trabajar en el grupo, ese veterinario está mínimo 6 meses en entrenamiento. 6 meses en entrenamiento es que está conmigo, yendo a todas las fincas, realizando todos los procedimientos, y ese tiempo es lo que se toma para que yo ya esté seguro de que esa persona lo va a hacer muy bien. Y de otra forma es que como yo estoy yendo siempre con ese veterinario a tu finca y él está haciendo las cosas y yo estoy realmente detrás viendo que lo está haciendo bien, pues ya cuando el veterinario vaya a tu finca a atenderte tu potro, pues vas a estar tranquilo porque llevas 6 meses o más viendo a ese veterinario ejecutar una función muy bien hecha. Sí, el respaldo tuyo es lo que lo hace, y también que le vayan cogiendo confianza y digamos los resultados van, o sea, los resultados del equipo al final van marcando un poquito la confianza en el equipo. No importa quién realice la maniobra, por decirlo así. Sí, correcto. Y en esta formación de empresa, Rubén, digamos, o sea, armar empresa en el sector, digamos, veterinario, porque, digamos, como funcionaba la cosa de manera más individual, ¿cierto? Vos armaste grupo, armaste empresa. ¿Cuáles han sido, digamos, los desafíos más grandes a la hora de armar empresa, digamos, en el sector de la medicina veterinaria, especialmente en el gremio de los caballistas? Sí, bueno, el desafío más grande es no saber hacer una empresa. O sea, porque no sabemos hacer eso. En la universidad no nos forman para ser empresarios, nos forman pues para
sí, ser un veterinario que vaya a atender a un animal y listo. Pero no nos forman para esto. Yo pienso que el reto, los clientes, la respuesta favorable de los clientes que fueron aceptando esta propuesta, la casuística, ya que yo no era una sola persona, sino ya somos un grupo de veterinarios, pues ya te va inquietando en que debes de montar o crear una empresa. Y hubo en mí, particularmente, una gota que rebosó el vaso, y es que un cliente muy importante para mí me dijo: Rubén, llevamos un buen tiempo trabajando, y yo estoy completamente formalizado, y vos sos muy buena persona y buen veterinario, pero no quiero contratar más con vos. No quiero contratar con Rubén Estrada, sino que quiero contratar con una empresa. Quiero que mi empresa contrate una empresa. Entonces yo, viendo que no quería perder ese cliente y que tenía en mi mente ahí represada que quería hacer una empresa de veterinaria, pero mañana, después, se me presentó esta oportunidad y dije: no voy a perder ese cliente. Inmediatamente me asesoré y creé la empresa para empezar a prestar los servicios veterinarios de una forma más formal, y fue un cambio demasiado favorable para mi desarrollo, para el crecimiento. Fue muy, muy, muy favorable. O sea, y tenías que sacar tiempo, dejarle de dedicar tiempo a lo que te apasionaba, a dedicarte a hacer empresa. Lo que vos decías, no sabíamos, pero te tenés que organizar, legalizar, o sea, bueno, todo lo que conlleva eso, ¿cierto? Tenías que quitarle espacio a eso, pero en armar empresa. ¿Y qué es lo más difícil de manejar? O sea, los clientes de los caballos, o sea, ¿qué ha sido lo más difícil? Porque hay, digamos, la cartera, o sea, digamos, ¿cómo funciona esto? El veterinario va, o sea, en tu caso, va, presta un servicio, el caballo tiene 3 opciones: se mejora, sigue igual o se muere, pues por decirlo así, en una emergencia. Sí. O sea, ¿qué los desafíos más grandes después de recoger la cartera, de que un caballo se muere o los clientes malos, tuviste que pasar por todo eso, se perdió mucha cartera? ¿Cómo fuiste puliendo todo eso? ¿O cuáles eran esas situaciones, digamos, más difíciles de la profesión? Sí, eso sin duda es un punto difícil, que es ir a prestar un servicio veterinario de calidad puntual y que ya después el cliente no aparezca a pagarte. Eso me pasó a mí muchas veces, y creo que a todos los que han empezado a ser veterinarios de campo les ha pasado alguna vez. Uno de los aprendizajes también fue empezar a identificar esos clientes, empezar a mandarles propuestas económicas a los clientes. Venga, atiéndame un caballo. Entonces primero salíamos como unos locos a atender ese caballo, y luego le decíamos al cliente cuánto le iba a costar. Ya no. Ya aprendimos que primero se manda, así sea una ultra urgencia y yo no conozco el cliente, pues se le manda un estimado de aproximadamente lo que va a costar la atención de su caballo, y la gente pues la acepta o no, pero ya es un pasito que damos, y ya los porcentajes de cartera perdida pues realmente son mínimos, porque hemos aprendido pues a punta de golpes, pero hemos aprendido mucho en ese tema. Pero eso es un punto súper difícil, y yo, cuando tengo la posibilidad de hablar con veterinarios jóvenes, lamentablemente eso sigue pasando. Sí, total, porque digamos lo que vos desechás lo tiene que ir cogiendo otra persona, y esa gente le sigue incumpliendo a los otros profesionales, ¿cierto? Sí. Porque en el caso nuestro, por ejemplo, que es una cosa difícil de cambiar, y es que, por ejemplo, en el tema de la reproducción nosotros trabajamos a resultado. O sea, vos me contratás: Lucas, haceme un embrión, y yo solo cobro cuando el embrión tenga 45 a 60 días pegado en una receptora. Yo tengo la prenda de la receptora con el embrión, ¿cierto? Si no me pagan no te lo entrego, pero a mí me han dejado embrión hasta los 7, 8 meses, y ¿yo qué hago? No lo puedo registrar, no puedo hacer nada. Pero en tu caso es como que vas y prestas un servicio, un cólico, el animal, digamos, no tenía forma de salvarse, se muere, y después dice: no, yo no te voy a pagar porque el animal se murió. Sí, eso... Yo te voy a decir, eso me pasó. En ese momento de mi vida ya no me pasa. Tenemos los clientes supremamente seleccionados. Ya como te digo, los criaderos de caballos también están muy formalizados. Entonces ya hay una vinculación empresa de veterinaria,
versus una empresa de un criadero de caballos o centro ecuestre. Entonces ya se maneja, son una empresa que emite una factura, otra empresa que paga la... O sea, ya no hay tanta informalidad. Ya no hay tanta informalidad. Por lo menos en los clientes que yo atiendo, ya es una cosa muy distinta a lo que atendíamos hace años. El gremio se ha ido formalizando, entonces eso hace que todo fluya mejor y económicamente funcione mejor la situación. Listo, y entonces vámonos metiendo un poquito más como en ese camino, digamos, de tuyo, formas empresa, decir, vamos a atender a hacer medicina. ¿Y cuándo empieza, digamos, esa formación tuya en el tema de los neonatos? Porque yo hago un poquito de memoria y, digamos, los neonatos, digamos, las crías de los caballos, pues nacían y no había mayor atención, no había mucho conocimiento de lo que debíamos hacer, nada. Y vos fuiste encontrando un nicho, digamos, económico y de negocio, pero también de atención y decir, venga, que los neonatos hay que prestarle mucha atención. ¿Cómo empezar a ir enfocando? Porque si a vos uno dice Rubén Estrada en Colombia, mucha gente te asocia, pues vos haces medicina de todo tipo y tal, pero mucha gente dice, no, es que son muy buenos en el tema de neonatología. ¿Cuándo comienza esa búsqueda hacia la neonatología y a desarrollar ese producto? Tenemos que remitirnos, Lucas, a el año 2007. Yo empecé a trabajar como veterinario de campo en el año 2005. Estuve trabajando 2 años haciendo básicamente reproducción y atendiendo uno que otro cólico, uno que otro cortado, sabiendo que lo que me gustaba era la clínica, la medicina interna, saber el funcionamiento perfecto de un caballo internamente. Eso es lo que buscaba, eso es lo que me apasionaba. Pero para ingresar al gremio pues empecé haciendo toda la parte de reproducción. En el año 2007 me voy para Estados Unidos con un apoyo grande que me hizo el veterinario Jorge Gómez, que me consiguió un entrenamiento en una clínica donde él era cirujano en Kentucky. Me consiguió un entrenamiento, ese entrenamiento eran aceptadas 30 personas alrededor del mundo. Yo obtuve un cupo de esos, entonces me encontré ya con 30 veterinarios. Se realizó el entrenamiento. Y el foco que yo tuve, o la perspectiva que tenía, era que iba a aprender mucho acerca de clínica en caballos, de enfermedades de caballos. Eso era lo que yo quería ir a hacer. Pues cuando empezó a pasar el tiempo, había una unidad de cuidados intensivos que solamente entraban los neonatos. Pues yo nunca en mi vida había visto eso, cómo se atendía un potro de esa forma y empecé a decir como que, o sea, muchos de los potros que yo atendía como veterinario de campo, de que hacía reproducción, pues esos potricos yo la yegua paría, en el calor del potro, tráigame la yegua, yo la palpo, el potrico llegaba cojito o con diarreíta. ¿Qué tendrá? No sé qué tiene. La palpaba, la vengo a inseminar en 2 días, la inseminaba, y el potrico más cojito, o con más diarreíta o más feíto. A los 15 días iba a chequearla a ver si quedó preñada, y el potro se murió. Pero era súper frecuente. ¿Y de qué murió? No, si no sabe usted que el médico... Sí, no, y eso se volvía muy frecuente. ¿Qué le pasaría a ese potro? ¿Qué tendría? ¿Por qué se murió? ¿Por qué cojo? En fin, allá empecé a despejar todas esas preguntas, porque ya me fui con 2 años de inquietudes y preguntas no resueltas, y allá empecé a ver esa forma como trataban los potros en esa clínica, y aprendí muchas cosas básicas y muchas cosas muy técnicas, y yo dije, mucho de esto yo lo puedo hacer en campo, muchísimo lo puedo hacer en campo. Y nada, Lucas, empecé como a enfocarme mucho en eso. Yo dije, pucha, allá no hay un médico que atienda exclusivamente potros. Entonces lo vi como una oportunidad, pero no solo fue la oportunidad, sino el placer que yo sentía cuando entraba un potro enfermo por esa puerta de la clínica y que yo me encargaba de él. Yo sentía, y más tarde llegaba otro, ¿quién lo va a atender? Yo. Generalmente pasa lo que pasa aquí, que los veterinarios que estaban conmigo que tenían otro foco, entonces llegaba un potro y todos hacían como así. ¿Quién lo va a atender? Yo lo atiendo. Pero no, ya tenés 3 potros recumbentes, no va a ser capaz. Yo sí puedo, ¿cómo no ser capaz?
y me llené de potros y potros y fue una cosa que la hacía con un gusto enorme y eso favoreció que aprendiera mucho y después pensé, pues allá eso no se hace, hay muchas cosas muy básicas que yo puedo hacer y va a mejorar mucho la supervivencia de los potros. O sea, ahí encontraste, digamos, otra pasión y era, Sí. o sea, porque si algo tiene un potro, digamos, que está enfermo, es de un cuidado, Sí. una dedicación, lo que vos decís, o sea, un amor porque y era un placer poder ver Sí. la recuperación y dijiste, listo, voy a Colombia y empezaste vos a hacer, digamos, todo eso y empezar a hacer, digamos, una neonatología más especializada. Sí. Y después vas generando tu equipo. Y yo te hago una pregunta, vos siempre, no sé si lo tiene que ver algo como con un poquito con el instinto maternal, o sea, digamos en ese momento tu equipo hay hombres, pero Sí. siempre trabajaste mucho con mujeres. Sí. O sea, casi todo el tiempo eran puras mujeres. En ese tema del neonato había algo en especial que tenga la veterinaria versus con el veterinario o sencillamente fueron coincidencias de la vida. Pongámosle las dos. Coincidencias y las mujeres tienen de pronto vos lo dijiste, instinto maternal, puede ser, pero también tienen un orden como impecable y yo en eso pues soy exageradamente, yo no sé si cansón, pero soy muy estricto con el orden, con el cumplimiento, con los horarios, con las cosas y eso las mujeres lo hacen muy muy bien. Después el equipo fue cambiando por cualquier razón y ahorita el equipo se invirtió bastante. Hay una mujer, Diana Arias, y 3 hombres que también lo hacen absolutamente bien y se han acoplado perfectamente. Pero pienso que para responderte la pregunta, probablemente sí hayan sido esas dos cosas. Que los potros, si vos ves la oleada de personas que en este momento estudian o quieren atender potros, la mayoría son mujeres, porque pienso que ese instinto, esa dedicación. Es más, en el mundo se ha invertido la cantidad Claro. de veterinarias mujeres versus hombres. O sea, Claro. yo he leído algunos papers y todo, creo que ya está alrededor de 70-30. Sí. La cantidad de mujeres, o sea, por cada 10 estudiantes de veterinaria hay 7 mujeres y Sí. 3 hombres, ¿cierto? Sí, así También es. se ha ido invirtiendo un poquito esa condición, que me imagino que antes era digamos, un medio más masculino, por lo menos, digamos, en pequeñas especies, de pronto ahí había más campo, pero digamos, en el tema del caballo y todo eso era de pronto un tema un poquito más machista, algo así, y se ha ido invirtiendo completamente. Completamente. Bueno, Rubén, yo no puedo aprovechar porque aquí vamos a hablar de todo y yo quiero es como que dejemos también cositas como para la gente, o sea, vos sos digamos, el referente en Colombia en el tema de neonatología y yo quiero como que le entreguemos tipsitos a la gente. Claro. Cuando una yegua va a parir, o sea, digamos, cualquier propietario que nos están viendo, nos ve mucha gente, puede haber gente en Los Llanos, gente en Norte de Santander, en todas partes de Colombia que no tienen acceso, digamos, a todos los profesionales y tienen una yegua para parir. ¿Cuál es el ABC de una yegua que va a parir? O sea, ¿qué deberían ellos, los síntomas de alerta, esto va bien, esto no va bien? ¿Cuál sería como un poquito un esquema que le podríamos dar a la gente? Hay una cosa importante, son como las fases del parto de una yegua, que es muy importante conocerlas. Cuando la yegua ya está por allá en el último, bueno, ya está muy con el tiempo a parirse, que el tiempo a parirse es que tenga una gestación aproximadamente de 330 días. Entonces la yegua va a entrar en unas fases del parto. Cuando estas fases transcurren, son 3 fases, fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 1 es una fase que puede tomar horas. Y es que la yegua está incómoda, empieza como a mirarse los flancos. Algunas veces los clientes me llaman y me dicen, ve, la yegua está con cólico. No, esa yegua está en fase 1 del parto y está algo incómoda. Esa fase 1 termina cuando la yegua muestra su saco amniótico, que saco amniótico es esa bolsa transparente o blanca, y ahí esa ruptura y sale el líquido amniótico, ahí termina la fase 1. Empieza la fase 2. ¿Cuánto dura la fase 1? Puede durar horas. Ahí generalmente no le presto como mucha atención a esa fase 1 porque puede durar horas. La fase 2 es una fase que es importante porque hay que prestarle atención, dura
aproximadamente unos 15 minutos, que es como la fase de expulsión de ese feto. Esa fase hay que prestar atención, si sos veterinario, pues aquí nos están viendo muchos propietarios, si sos propietario de cabras tenés que prestar atención a esa fase, porque esa fase, como lo ves, es muy corta, la fase de expulsión del feto, y ahí hay que intervenir rápidamente si esa fase se está alargando, porque si se alarga es porque el feto viene con alguna anormalidad, principalmente de la postura. Por mencionarlo, un feto debe nacer con extensión de los miembros anteriores, extensión del cuello y extensión de la cabeza. Si algo de esas cosas no está en extensión, va a haber un problema en el parto, entonces se va a alargar esa fase 2 de expulsión, entonces tiene que ir alguien a intervenir, y si esta mano está doblada, pues extenderla y ayudar a la yegua. O sea, perdóname para que la gente sepa, o sea, tiene más o menos la fase de expulsión, la fase previa tenemos unas horas, la fase de expulsión 15 minutos, o sea, si ve que está llegando a media hora todo, Sí. hay que intervenir. Hay que intervenir, sí. Hay que intervenir. Obviamente, ojalá fuera un veterinario, pues el veterinario está ahí. ¿Qué maniobra haría, digamos, el encargado, el propietario en ese momento? O sea, tratar de sacarlo de una manera suave, tratar de corregir una postura, o cuál sería, no sé, alguna recomendación ahí en ese momento. No, Lucas, ideal que lo intervenga un veterinario, sí, pero si esperamos al veterinario de la finca, pues de pronto no vamos a encontrar el feto con vida. Entonces, hace 2 días me llegó aquí una foto al teléfono y me dicen, ve, mi yegua está en proceso de parto, muéstrame. Precisamente la bolsa blanca o transparente, el saco amniótico. Le dije, ¿quién hay en la finca? Está el mayordomo, préstame el teléfono. Amigo, ¿cómo está? Haga las siguientes cosas que le voy a decir. Rompo el saco amniótico, ahí va a encontrar las 2 manitos. Mira, hay una manito que está doblada, listo, esa manito que está doblada es la que está generando que el potro no tenga la expulsión, la va a extender y va a ir extrayendo el feto. Lo hizo perfectamente bien, era la primera vez que lo hacía, pero son personas que tienen pues sentido, han trabajado con caballos, entonces lo hizo supremamente bien, esperando con las contracciones de la yegua, y se hizo. Si ese hombre no toma esa acción, ese potro se queda en el canal del parto y se asfixia y se muere. Entonces, esa segunda fase que hay que intervenir, pues muy bueno que sea un profesional, pero si no, cualquier persona con sentido, simplemente que lo haga y listo. Fase 2, fase de expulsión. Y la fase 3, que no se puede olvidar porque es súper importante, la fase 3 es cuando la yegua termina de expulsar las membranas fetales. No nos podemos olvidar de eso, porque muchas yeguas, cuántas no se han complicado con que tienen retención placentaria, les da endometritis, laminitis y se pueden morir. Entonces, que esa fase 3 no dure más de 3 horas. O sea, si la yegua que está recién parida lleva más de 3 horas con la placenta colgando, esa yegua requiere, eso es una emergencia, requiere asistencia, porque esa yegua le puede dar endometritis, laminitis, y muchos potros recién nacidos se han comprometido su desarrollo y crecimiento porque su madre le dio laminitis, no produjo una adecuada leche y el potro se quedó pequeño. Entonces mira hasta dónde puede impactar una retención placentaria en una yegua. Listo, nos quedan clarísimas las 3 fases del parto. Yo tengo una pregunta y es, como casi todas las yeguas paren de noche, ¿cierto? Sí. Digamos, si ha venido incrementando, digamos, una práctica y es mandar las yeguas a parir, digamos, a clínicas o centros donde tengan una vigilancia constante. Sí. ¿Qué tanto impacta eso, digamos, porque yo me pongo en el punto de vista, digamos, del tema etológico de la yegua? ¿Qué tanto, obviamente, va a tener la vigilancia y va a tener, o sea, todos los recursos para cualquier posible emergencia, ¿cierto? Pero ¿qué tanto impacta la yegua ese cambio de estar en su pesebrera, con sus compañeras, con todo eso, a llevarla a una clínica? ¿O cómo has visto cuál es el resultado de eso? O si vos tuvieras, Rubén Estrada, tengo mi embrión, mi cría más importante, ¿la mando a parir a la clínica o la dejo en la yegua? En la finca. Es una pregunta difícil porque esa pregunta va muy inclinada, Lucas. O sea, la balanza se inclina mucho porque generalmente son embriones costosos. Entonces la gente quiere estar súper segura de que nada va a pasar. Pero inclusive en las clínicas hemos tenido inconvenientes de
potros que se han perdido porque tienen unas distocias enormes y incluso allá no hemos tenido resultados, eso hay que decirlo. Pero la balanza, como te digo, se inclina mucho porque el propietario hizo una inversión muy grande en ese embrión y no quiere dejar como nada al azar. Te entiendo tu pregunta de que es sacar la yegua de su entorno, de su potrero, de su confort, transportarla y llevarla a una clínica que no deja de ser un ambiente de clínica, pero de pronto eso pesa un poco menos en la tranquilidad que le va a generar eso al propietario, sabiendo que su yegua está siendo vigilada 24 horas del día por un equipo de profesionales. Lo que sí yo hago es que cuando decidimos que esa yegua va a entrar en monitoreo de parto, se presta su monitoreo. Generalmente, eso también hay que decirlo, no hay novedades. Generalmente no hay novedades. Lo que sí trato de hacer es que esa cría, cuando a las 24 horas los exámenes salen normales, la mando para la casa. Ah, no, dejémosla ya en observación una semana. No, bajo ningún motivo no, porque es un bebé de 24 horas de nacido, 48 horas de nacido, que no lo quiero exponer a un ambiente de clínica sin ser necesario. Entonces, eso sí soy súper estricto. Aquí no me dejan potros en vacaciones, en observación. Esa observación la hacemos en la finca, que es un ambiente muchísimo más limpio, más tranquilo, y los pacientes los damos de alta muy rápidos. ¿Y en qué momento? Todas esas dos preguntas. Uno es, ¿qué tanta es la incidencia de problemas en el parto? Porque digamos, si la gente quiere estar tranquila, pero es decirle, vea, realmente es baja, la yeguas paren normal el 90%, o sea, ya ese dato me lo das vos. Y lo otro es, ¿cuál es el momento en que yo debería llevar la yegua a la clínica? O sea, ¿cuáles son esos síntomas por fecha, por tiempo, o cómo esa decisión para yo llevarla? Porque tampoco quiero que una yegua esté un mes en una clínica. Sí, sí, claro. La incidencia de problemas en el parto es baja. Si vos me decís, Rubén, dame un número, hablando de yeguas criollas, que las minis son otra cosa. Hablemos de las yeguas criollas y ahorita hacemos una cuñita de las minis. Las yeguas criollas, la incidencia de problemas, yo te diría que normalmente van a parir esas yeguas, valga la redundancia, normales, como en el 95%. O sea, la incidencia de problemas es muy bajo. ¿Cuál es el principal problema? Una distocia. Una distocia es una dificultad para parir. Ya dijimos por qué hay dificultades para parir. ¿Cuál es la otra pregunta? La otra es, ¿en qué momento llevo la yegua a la clínica? Ok. También para ampliar un poco la pregunta de si llevarla o no. Un factor importante, Lucas, que decidimos, esa yegua es mejor que esté en la clínica cuando tiene un diagnóstico de infección placentaria. Hay infecciones placentarias que las catalogamos como leves, moderadas y severas. Cuando es una infección severa, que ya hay desprendimiento, que ya hay detritos y cosas, el médico veterinario puede mejor decidir tener la yegua en la clínica para más observación y inmediatamente ese potro nazca, hacerle una inspección mucho más detallada, porque si el potro nació envuelto en una placenta infectada, pues hay alta posibilidad de que ese potro esté infectado. Entonces eso sí es importante detectarlo en horas. Eso casi que amplía la tasa de vitalidad de ese potro. Y el momento para llevarlas en las clínicas, yo siempre le digo a las personas que mire la fecha esperada de parto. La fecha esperada de parto, cuente 15 días para atrás y ese sería como el momento ideal para llevar la yegua a la clínica a parir. 15 días antes de la fecha esperada de parto. Y nos iban a contar algo de las minis, que ese es otro... Sí, las minis, de pronto, como te digo que la incidencia de distocias, ese dato que voy a dar es lo que yo noto en mi práctica. Más o menos el 95% de las yeguas criollas paren sin problemas. Las minis, ese rango aumenta un poco por ser yeguitas más pequeñas. Algunos de los reproductorcitos no son tan pequeñas como ellas y son más frecuentes las distocias, más frecuentes que tengamos que intervenirlas
para acomodar esas crías, para hacer extracciones controladas. Entonces, muchas de las yeguas minis van a parir a las clínicas porque requieren un poco más de intervención. Rubén, ¿y qué pensás de, digamos, porque ahora que yo pude estar en Argentina, vi que estaban implementando como una cosa, como volver un poquito más a lo natural, y era que las yeguas pudieran parir en potrero? Las yeguas parían en potrero, pues lo que pasa es que tenían un vigilante todo el rato. Sí. Después la ingresaban a la pesebrera, como que la yegua pudiera ubicarse más, porque, o sea, ¿qué pensás en el potrero? Pues en el potrero no hay ningún problema, es también bien, pero el problema es que, o sea, o es que uno se empelicula mucho y es si cayó y nació en la plena tormenta y le tocó chupar agua toda la noche, influye, no influye, el potro está preparado o... Hombre, si son condiciones extremas, pues yo no quisiera que el potro naciera en una condición extrema, que de pronto el potrero se encharque, se enlagune, pues no quisiera, ¿cierto? Pero si llovió y la yegua parió, en condiciones normales no debe pasar nada, Lucas, no debe pasar nada. Inclusive sería una condición óptima que la yegua pariera en un potrero plano, seguro, donde no hayan pues cañadas, brechas, cosas, donde el potro se pueda aporrear, pero sería una condición óptima, normal. ideal, sí. Listo, pasemos al potro. Ya nos diste unos tiempos, digamos, de la yegua, Sí. del parto. Hay unos tiempos también Claro. en el que el potro debe ir realizando ciertas actividades. Sí. ¿Cuáles son ese ABC también que el criador, listo, ya saben, en el parto ya les diste unas pautas? En los potros, ¿qué deben estar alerta? Es bien importante que esto casi que lo anotaran, porque me llaman con frecuencia cuando el propietario que no tiene estos tipsitos, le toca ver el parto de la yegua, quiere que el potro empiece a mamar ya, o que se levante ya, y no. El potro también tiene unas constantes y unos tiempos a los cuales me está dando a mi información de que todo va bien. Entonces, un primer momento, si a usted le tocó ver desde el principio el parto de su yegua, es que hay un reflejo que se llama el reflejo de recumbencia esternal. Este es el esternón, es un reflejo en que el potro se acuesta sobre el esternón como un perrito. Eso se produce inmediatamente después del parto. Inmediatamente después del parto, el potro es capaz de permanecer en recumbencia esternal acostado como un perrito. Eso a mí me da una idea de que neurológicamente ese potro está por buen camino, así esté recién nacido. Cuando han pasado 15 o 20 minutos y el potro todavía está en recumbencia lateral, acostado completamente, pedaleando, yo digo como que neurológicamente no está bien. Ese primer momento es importante que lo detecten, recumbencia esternal. Luego, en la primera hora, ese potro debe de empezar ya a tratar de ponerse en pie para que a la hora pasada máximo, ese potro esté parado, esté en pie. Hombre, Rubén, es que la yegua parió y el potro no se ha parado. ¿Hace cuánto? Hace 15 minutos. No es tiempo, dele tiempo. A la hora, ese potrico, hay unos que son más precoces pues y se paran ahí mismo, no, pero mínimo dele una hora. Ah, Rubén, es que nosotros hemos escuchado que vos decís que el potro tiene que mamar el calostro súper rápido, van 20 minutos y no ha mamado. No. Es que empiezan a mamar máximo a la segunda hora. O sea, tiene desde 0 horas hasta la segunda hora para que el potro empiece a mamar, ubique la glándula mamaria, empiece a succionar. Y en la tercera hora empieza a expulsar el meconio. Entonces, cuando las personas conocen como estos minutos y esta seguidilla de cosas, pues van a saber que está normal y que no. Cuando el potro lleva 3 horas de nacido y no se ha parado, es una cosa completamente anormal y ese potro requiere asistencia. Lleva 3 horas y no ha mamado, ese potro requiere asistencia. Entonces esas constantes son bien importantes que las conozcamos para que como creadores sepamos si la cosa va bien o no va bien. Clarísimo. O sea, para que lo anoten y, Sí. y lo que vos decís, entre más informados estén, más van a ir detectando, o sea, para anormal o normal. Listo. ¿Y qué debemos hacer después de eso, digamos, en el tema del ombligo
O sea, contanos un poquito, listo, digamos que esos son los tiempos normales. Y ya con tu equipo, que es muy bueno que nos contés, o sea, ¿cuáles son los chequeos que debemos hacer, que debemos monitorear en temas de glucosa, inmunoglobulinas, en la curación del ombligo? O sea, ¿cuál es después ya lo que pudiéramos hacer en esos potros para estar monitoreando que todo siga bien, ¿cierto? Sí, básicamente, Lucas, yo lo que quiero es, a vos como creador de caballos, darte una razón a las 24 horas de nacido, si ese potro está en óptimas condiciones de salud, sí o no, ¿cierto? Y eso yo lo consigo realizando una revisión de ese potro en las primeras horas de vida. Generalmente nos llaman, ven, hace un potro. Inmediatamente se agenda la visita a ese potro y el veterinario que lo va a asistir pues va a ir a hacer un completo examen físico general, chequea todos sus signos vitales, se sabe cuántas son las frecuencias cardíacas, respiratorias, temperatura, hace todo su examen físico general normal y lo acompaña de una adecuada inspección y observación. Es muy importante que vos que estás produciendo atletas, pues ese potro que recién nació vaya a cumplir su fin zootécnico, que es ser ejecutor del paso o fino, o trotón, o trochador, o lo que sea. Y para eso el potro tiene que estar sano y tiene que tener unas condiciones de conformación óptimas. Ese examen de conformación también se realiza ese primer momento y se te hace la indicación si encontramos anormalidades o no. Otro aspecto importante durante ese examen físico es evaluar el nivel de glucemia de ese potro. Eso nos da una idea de que el potro esté consumiendo unas adecuadas cantidades de leche que luego verificaremos si quedó adecuadamente inmunizado, sí o no. Pero lo primero que estamos midiendo es la cantidad. Si el potro permanece con una glucemia entre 120 y 180 miligramos por decilitro, nos dice que la cantidad de leche que está obteniendo de su madre es suficiente para él tener unos niveles energéticos óptimos. A las 24 horas realizamos otra revisión, volvemos a repetir el examen físico y tomamos un examen muy importante que es el examen de inmunoglobulina G. Mediante esa medición de esa proteína, notamos si el potro está adecuadamente inmunizado por el calostro. Por cosas que no voy a profundizar, que básicamente por mencionarlo es el tipo de placentación de la yegua, no hay transmisión de anticuerpos de la yegua hacia el potro en la vida fetal, no hay transmisión de anticuerpos, no así en otras especies. El potro adquiere toda la inmunidad vía calostral, entonces por eso es tan importante ese examen, saber que a las 24 horas ese potro esté adecuadamente inmunizado y eso lo hacemos mediante la medición de esa proteína inmunoglobulina G. Entonces, como te digo, a las 24 horas mi reto es decirte, su potro clínicamente está bien, de conformación está bien, inmunológicamente está bien. Si todo eso está bien, pues el potro queda casi quedado de alta, si no, miramos qué tratamientos hay que hacer para las correcciones que el potro requiera. Perfecto, o sea, aquí es dejar un poquito, quitar la imaginación, que lo vi mamando mucho, que mamó todo, si la yegua produjo la cantidad de leche adecuada, no solo si es la cantidad, sino la calidad. Básicamente es decir, vea, su potro consumió bien, su potro está bien inmunizado y digamos, ahí va todo, digamos, dentro de lo que esperamos. Rubén, y lo del ombligo, o sea, ¿cómo es la intervención que debemos tener en el ombligo? Porque es un tema importante, ¿cierto? Sí. Es un tema muy importante porque esa es una de las puertas de entrada de bacterias hacia el potro. Básicamente es algo muy sencillo, es hacer una inmersión del ombligo con una tintura yodada que yo prefiero que sea 5% o menor. Tinturas ya muy concentradas pueden producir una dermatitis alrededor del ombligo y no queremos. Y simplemente la curación adecuada es hacer una inmersión del ombligo con esa tintura de yodo 2 veces al día por los primeros 4 o 5 días. Y listo. Y con eso sería suficiente. Bueno, digamos que esto es todo lo que está bien. ¿Qué es lo que no hacemos bien o cuáles son los errores en que caemos frecuentemente, digamos, los criadores de caballos en esas primeras horas de vida? O sea, ¿qué intervenciones hacemos
o en temas de asistencialismo absoluto o en temas de no hacer nada absolutamente. O sea, porque yo te estoy diciendo, o sea, en Argentina me tocó ver hasta que les desinfectan la ubre a las yeguas con clorexidina para que el potro vaya a mamar. Y yo digo, madre, hay una flora, un montón de claro. cosas que estamos interviniendo masivamente en todo esto. Entonces, ¿hasta dónde debemos intervenir o hasta dónde no? O sea, que no nos pasemos del descuido a también interferir con un proceso biológico normal. Correcto, no, estoy absolutamente de acuerdo. Tiene que ser un proceso biológico normal, como vos lo mencionás. Y Lucas, algo como con sentido común. Si el potro va a nacer en una pesebrera, que la pesebrera esté limpia. Vimos que inmunológicamente cuando ese potro cae al suelo, no tiene la capacidad de responder a bacterias y virus y todo ese tipo de cosas. Entonces, que nazca en una pesebrera limpia, eso es algo de sentido. Nos ha tocado revisiones de potros que los vamos a revisar a las 12 horas y están en unas pesebradas en unas condiciones que no son buenas. Unas pesebradas muy húmedas, unas pesebreras muy sucias, y todo eso va a afectar la salubridad de ese potro. Si van a hacer en un potrero, pueden hacer en un potrero, pero que sea un potrero plano donde cualquier persona lo pueda estar viendo. A mí nos ha tocado potros muy jóvenes que apenas están emprendiendo a caminar en potreros no aptos para ellos. ¿Cuáles son no aptos? Potreros muy inclinados con superficies que los puedan aporrear, como te dije ahorita, que se puedan enlagunar. Esos serían como potreros no aptos para ello. Entonces, pienso, Lucas, que no hay que ser tan exagerados en los cuidados. Finalmente son caballos, pero tampoco ser tan tranquilos y tener como unas condiciones básicas para ellos. Hablaste de una cosa importantísima ahorita y son los aplomos. O sea, digamos que los aplomos, hay algo que es un componente hereditario. Vos dices que hacían una evaluación. Contanos un poquito en el tema de los aplomos, porque también nosotros digamos que los potros son como un poquito maleables por ahí hasta qué tiempo nosotros podemos corregir ciertas situaciones y con cierto manejo, digamos, médico, restricción de movimiento, o hagámosle un poquito también a la gente, como al criador, cuáles son esos tiempos que tiene para trabajar en los aplomos del potro. Sí, yo quisiera extender un poquitico la pregunta a la evaluación de los aplomos, que los aplomos no solo sean evaluados por el veterinario, porque el criador de ese potro también tiene la responsabilidad de ver el potro, de verlo, y tomar decisiones al respecto y conversar de los aplomos de ese potro con el veterinario. Entonces también esa es una responsabilidad que el criador del caballo, en conjunto, exacto, tienen que verlo los dos. Básicamente los potros, no quiero ser muy técnico, pero sí hay que hablar de un par de cosas. Básicamente los potros nacen como con dos tipos de deformaciones. Unas deformaciones se llaman angulares, que son los ángulos que ellos forman en sus articulaciones, pueden ser así o así, se llaman varus o valgus. Esas deformaciones angulares las vamos a evaluar en el potro de frente o de atrás. Tienen que ser evaluadas de frente o de atrás. Y hay otro tipo de deformaciones que son las deformaciones flexurales, que las deformaciones flexurales es cuando los potros tienen o contracturas o laxitudes de los tendones flexores. Esas deformaciones tienen que ser evaluadas de un lado y del otro. Así tienen que ser evaluadas. Entonces, cuando detectamos que los potros tienen ese tipo de deformaciones, hay que detectar cuál es, porque todas tienen tratamientos distintos. Los potros laxos les sirve. Los potros laxos son los que tienen generalmente los menudillos un poco caídos o las rodillas hacia atrás. Esos potros tienen esa conformación porque tienen una laxitud de tendones flexores, entonces a esos potros les conviene muchísimo el ejercicio. Generalmente los pronósticos son buenos y no requieren mucho tratamiento. Los potros contraídos son los que se paran así como una bailarina de ballet, que las rodillitas son hacia adelante.
Esos potros adoptan esa postura porque los tendones flexores están contraídos. Eso requiere un poco más de intervención. No sé si sea el momento para hablar de tratamientos y estos, pero ese potro requiere que su veterinario de confianza lo evalúe porque va a requerir algún tipo de tratamiento. Ya las deformaciones angulares, cuando están torciditos, cuando el potro está torcidito en las articulaciones del menudillo, eso requiere una intervención rápida en las primeras, yo te diría, 2 a 3 semanas de vida, porque si no se hace ahí, hay posibilidad que no mejore. Claro que se tuerzan en los menudillos es poco frecuente. Es más frecuente que estén más torcidos en los carpos, que son como las falsas rodillas de adelante, o en los tarsos. Ahí los potros dan mucho más tiempo. Generalmente lo que yo hago es controlarles el ejercicio y estarlos evaluando. Muchos de estos potros que tienen deformaciones angulares o flexurales a la 4ª semana de vida van a estar normales, sin hacer grandes cosas, simplemente sabiendo si se les restringe el ejercicio o se les da el ejercicio. Dependiendo de lo que tengan, hay que hacerles alguna recomendación con base al ejercicio. Muchos a las 4 semanas van a estar normales. Cuando las 4 semanas no están normales, ya empiezo a darles como asesorías acerca de cómo debe ser el aplomo de ese potro para ir contrarrestando esa deformidad angular o flexural que él tenga. Y cuando más o menos como a los 3 meses no hemos solucionado eso, pues ya pensamos en algo quirúrgico, que muy pocos potros llegan hasta ese punto, muy pocos potros, pero cuando son diagnosticados casi que desde el momento que nacen, porque se empiezan a intervenir rápidamente y como te dije, cuando un potro es adecuadamente asesorado en los primeros 30 días, los aplomos se van a corregir completamente. O sea, básicamente es determinar si unos necesitan ejercicio, otros necesitan restricción del Correcto. movimiento. Y ellos van a ir corrigiendo eso. Correcto. Y digamos, los potros, que esa información, digamos, del aplomo viene un poquito por una condición genética y todo eso, es cuando podemos, o sea, ahí ya sería un trabajo, digamos, con el herrero o unas cosas, unos cosas especiales en que yo pueda corregir y básicamente, o sea, esos potros, ¿hasta qué edad nosotros podemos trabajarlos como para corregir un poquito? O sea, ya nos dice que hay ciertas condiciones que es las 2 primeras semanas, todo esto. En este otro tipo de potros, o sea, puede, si él es desaplomado por su conformación y todo eso, pues ponerlo perfecto, yo creo que no, pero cuando, ahí es también como la intervención del criador, lo que vos decías, conjuntamente ir evaluando, o sea, mejor dicho, si yo quiero trabajar los aplomos, ¿cuándo es que va a lograr mejores resultados? ¿Hasta dónde? Porque ya después un animal de 24 meses, pues no. es ya muy cerrada pues la ventana. No, Lucas, cuando decidimos que vamos a intervenir los aplomos de los potros, porque definitivamente en esa primera etapa de la vida no se corrigió. Pongamos un ejemplo, un potro que es valgus, que tiene las rodillitas, es un potro muy frecuente, las carpos o falsas rodillas de adelante juntos. Uh-huh. Si con el ejercicio restringido no fue suficiente en el primer mes, entonces yo ya empiezo a hacerle unas correccioncitas con el herrero, con los aplomos, se le ponen unas plantillitas y unas cositas para hacerle fuercitas para que esas rodillitas que están juntas se empiecen a desviar hacia afuera. Uh-huh. Lucas, si al tercer mes yo no consigo que ese potro esté completamente alineado, ese potro requiere una cirugía. Okay. Si no le haces esa cirugía, hay mucho chance de que como ya pasaron 3 meses, ya no pase nada, pues el potro va a quedar mal aplomado y se va a ver comprometida su futuro deportivo. Mediante una cirugía que es relativamente simple, no la hago yo, la hace un cirujano, pues hemos conseguido que los potros, Lucas, mejoren completamente. A grosso modo, esas rodillitas que están juntas, la cirugía consiste en restringir el crecimiento de esa articulación hacia el lado donde están juntas y el hueso empieza a crecer y a estimular el crecimiento hacia afuera y uno decide o el cirujano decide cuándo debe retirar el tornillo, cuando ya los huesitos están completamente alineados, se vuelve y se anestesia el potro, se retira los tornillos y quedaron alineados. Aquí esa cirugía se hace poco, en Estados Unidos la voy a hacer muchísimo, de pronto más de lo necesario. Aquí somos muy conservadores, muy conservadores.
Queda claro, o sea, digamos que es un trabajo conjunto entre el veterinario y el criador y estar muy pendiente en esos primeros meses de vida porque ahí es donde podemos intervenir y lograr correcciones para esa vida deportiva de ese animal. Y te paso ya a otro tema y es, ¿cuáles son las enfermedades más comunes, digamos, en los potros? O sea, vos decís, yo tengo uno, dos, tres, esto es lo que nos toca atender todos los días. O sea, ¿cuáles son la casuística más alta en los potros? Lucas, la casuística más alta en los potros estamos hablando de potros Sí. neonatos, es la septicemia neonatal. Es una infección sistémica generalizada, bacterias que están en sangre y al estar esas bacterias en sangre van a ir a varios órganos. El 35% de los potros sépticos les da neumonía. El 60 y pico de por ciento les da artritis séptica. Pues esos son estudios que ya están pues muy hechos. Entonces, la principal casuística de nosotros son potros sépticos. ¿Por qué se ponen sépticos? Por una inadecuada inmunidad y no sabíamos, porque no se midió la inmunoglobulina G. Entonces, como no está adecuadamente inmunizado, una bacteria ambiental que generalmente es una bacteria de la materia fecal de la yegua, la E. coli, lo coloniza y lo infecta. Al estar esa bacteria ya en sangre, va a viajar al pulmón, o va a viajar al intestino, o va a viajar a las articulaciones, o va a viajar a las membranas meninges, y dependiendo de dónde sea la bacteria, pues van a dar unos signos clínicos. Pero la casuística más alta de nosotros es potros sépticos. Eso es potros. ¿Y qué tanto influye en esa casuística el manejo de los criadores? O sea, ¿qué tanto tenemos que ver o en qué temas podríamos mejorar para, pues ya dijiste un tema de la inmunidad, o sea, sería muy bueno poder medir la inmunidad de todos los potros, pero digamos hay gente que está en zonas rurales que no tienen acceso a un Sí. laboratorio tal. ¿Y qué otra cosa pensás que puede influir en eso? ¿Una inadecuada curación del ombligo o no? ¿O ya ahí sería otro tipo de patología? Hombre, Lucas, las onfalitis en este 2024, que estamos ya casi 2025, son poco frecuentes. Yo no, en la casuística de nosotros, me acuerdo haber visto más onfalitis, hasta gusanos y todo en el ombligo de los potros hace muchos años. Yo pienso que ahora la gente se ha concientizado mucho del adecuado manejo del ombligo. O sea, eso ha cambiado muchísimo, Lucas. Pero los potros sépticos siguen, no han disminuido. Los potros sépticos siguen, no han disminuido. Hay una característica que no se puede medir y es una cosa que se llama translocación. Es un término un poquitico técnico, pero lo tengo que mencionar para explicarlo esto. Es una cosa que llama un fenómeno que se llama translocación bacteriana. Es que algunos intestinos de potros recién nacidos son permeables, así como son permeables a esas inmunoglobulinas, también pueden ser permeables a bacterias. Esas bacterias entran, alcanzan el torrente sanguíneo y por eso se ponen sépticos. No hay nada que yo te pueda decir a vos como creador de caballos, para que no haya translocación. No hay nada. Listo, dejemos ahí un poquito el tema de patologías y todo eso y vámonos, digamos, el potro de esos potros hasta los 24 meses, digamos que esos son temas, digamos, ya de producción de zootecnia que le interesa mucho al criador. ¿Cuál sería un manejo básico? O sea, ¿qué debería hacer un criador desde La Guajira hasta Nariño? O sea, un criador básico que tenga los recursos más o menos. ¿Cuál sería un plan básico sanitario? Correcto. O sea, ¿o qué debería hacer durante, sí, el destete? Ya vimos muy desglosado hasta el destete que podemos hacer. De ahí para adelante, ¿cuál sería un control básico que debería hacer un criador de caballos? No, básicamente, primero, una adecuada alimentación y nutrición de ese potro, que ya ahorita también, Lucas, en esta época, las casas comerciales cualquiera están absolutamente tecnificadas y muy bien balanceadas en cuanto a los concentrados para sus diferentes etapas, pues. Entonces, este potro le vamos a dar concentrado de potros de tal casa comercial, está bien. Primero, una adecuada nutrición. Y lo otro es una adecuada plan sanitario de ese potro. Lo que nosotros hacemos es que a usted nace un potro, la primera desparasitación de ese potro la hacemos a los 2 meses de vida. Puede ser con un
antiparasitario amigable para los potros, que es el pamoato de pirantel. Esa molécula es muy amigable. De ahí, dependiendo de la finca, dependiendo de la frecuencia con que ustedes parasiten sus animales, los vamos a seguir desparasitando siempre cada 3 o 4 meses, ¿cierto? Primero a los 2 meses y luego cada 3. Cada 3 meses. Cada 3 o 4 meses. Por el resto de su vida. Exactamente. ¿Y en la vacunación? Y la vacunación es ideal que la yegua que parió ese potro esté adecuadamente vacunada, porque se sabe que las yeguas que tienen un plan sanitario al día van a tener un calostro con una mayor cantidad de inmunoglobulinas. Las vacunas son retos que se le ponen a nosotros, a los animales, y eso se ve en que esa yegua que parió tenga un nivel de inmunoglobulinas más alto en ese calostro. Entonces la yegua debe tener un plan sanitario adecuado que casi que lo va a transferir al potro vía calostral. Yo espero que esa yegua tenga un plan sanitario adecuado. O sea, la primera vacuna del potro es el calostro. Correcto, ahí lo dijiste, perfecto, así es. Nosotros agendamos ese potro que recién nació para que a los 4 meses reciba su primera vacuna de influenza más tétano. Y luego sigue con el ciclo de vacunación de la finca, cuando le toque. Hay fincas que vacunan una vez al año, entonces cuando le toque el ciclo de vacunación a ese potro, ya ahí se metió. Eso en cuanto a influenza y tétano, que es por esta zona donde nosotros estamos, es la vacuna casi que más requerimos aplicar. La otra es encefalitis equina venezolana, que el ICA dice que esa vacuna debe estar, pues casi que es obligatoria para animales que estén por debajo de 1.500 metros sobre el nivel del mar, que en términos generales nosotros no lo necesitaríamos mucho. Simplemente yo esa vacuna pues ya la empezamos a poner en animales adultos que sabemos que van a viajar y van a pasar por tierras bajas y tal cosas, pero realmente cuando van a estar simplemente aquí en esta altura, no. Perfecto. Y hay una cosa que yo creo que es el pan de cada día, vos como veterinario, nosotros como veterinario, y es una pregunta que hacen todos los días. Tengo un potro chiquito, se me está quedando, ¿cuánto? O sea, en los temas de tasas de crecimiento, hablemos un poquito del caballo criollo colombiano. ¿Qué tanto medimos? ¿Qué tanto debemos preocupar? O sea, sabemos que hasta tal edad va tanto porcentaje de la alzada. O sea, ¿qué tanto influye la nutrición? O sea, hay un componente genético, pero también la nutrición influye. O sea, si vos tenés un animal en estado de nutrición o sobrealimentado, también va. O sea, ¿qué tanto trabajamos ahí y qué podemos, o sea, qué estrategias podemos manejar nosotros como los criadores en el tema ese digamos, en esa tasa de crecimiento? Sí, bueno, lo primero es que sí hay que preocuparnos por esto, porque muchas veces en ese potro o potranca que tenemos tanta ilusión, decidimos medirlo a los 30 meses y está pequeño y ya pues no hay nada por hacer. Entonces, primero, sí hay que medirlos. Ahoritica veo los criaderos de caballos más interesados en medir sus potros, porque se han dado cuenta de pérdidas que han tenido, porque hay potros que se han quedado pequeños. Lucas, un potro de 12 meses ya creció el 90% de lo que iba a crecer, de 12 meses. O sea que de 0 a 12 meses hay que prestar una atención importante. A los 24 meses ya ha crecido 97% de su alzada de adulto. Y ahí es que se preocupan. Y ahí es que se preocupan cuando solamente hay 3% por ejecutar. Entonces, esos potros hay que, en condiciones ideales, estarlos midiendo con una frecuencia con que se haga en el criadero. Yo te diría mínimo 2 veces al año hacer mediciones para tomar como medidas al respecto de qué hacer con esos potros que se están quedando. Irlos a mirar uno por uno, si son potros que están delgados, feos, en una condición que de pronto uno identifique que la nutrición que ese potro tiene no es la óptima, pues mejorar su nutrición. Hay otros potros que están sobreacondicionados
y posiblemente esa sea la causa por la cual no está creciendo, entonces también irlos a balancear. Hay otros potros que no conocen el potrero y por eso están pequeños, entonces hay que empezarles a recomendar soltarlos. Y hay otros potros que están completamente tirados en el potrero y también esa es la causa. No, hay que darles. Entonces es ir a identificar como qué pasa con ese potro para poderlo... Sí, lo más importante de eso es que hasta el año tiene el 90% de la alzada. Sí. O sea, y hasta los 2 el 95%. O sea, esos son 97, los tiempos. 97, o sea, esas son las cosas que hay que irle diciendo a la gente. O sea, hay que estar ahí, porque mucha gente suelta los potreros y recojámoslos y ya ahí no hay nada para hacer. No hay nada para hacer. Te hago una pregunta que es ya como ir cerrando este tema de potros y todo eso, para pasar un poquito, ir cerrando, digamos, en el tema de medicina en adultos. Porque hay, digamos, un poquito de, pues lo había, yo creo que ya la técnica, digamos, de las biotecnologías reproductivas se han ido masificando y la gente las ha aceptado con mayor naturalidad. Y es que tanto la gente decía, no, que esos son los potros, no sé, digamos, por transferencia de embriones. Ahorita dejamos el ICSI al lado, que es una tecnología que está ahora, que no sé si ya te ha tocado atender potros vía producidos ICSI. Pero ¿qué tanto esos potros por biotecnologías tienen más complicaciones que el resto, digamos, por la técnica, una inseminación natural o monta natural, o sencillamente es porque son unos productos más costosos y el propietario le pone mucha más atención? Lucas, es una pregunta que me vienen haciendo hace mucho rato. Esa pregunta me la hacen varias personas de varios sectores hace rato y mi respuesta es la misma. Y la diste vos en la segunda parte de tu frase. Ese propietario que compró ese embrión en X dinero está mucho más preocupado que si fuera la yegua de la finca por monta directa que obtuvo esa preñez. Entonces, la posibilidad de pérdida es la misma, es poca. Pero como este embrión es tan costoso, entonces el embrión que mandan para la clínica, es el embrión que le ponen el FOAL alert, es el embrión que le ponen un celador. Eso en cuanto a los embriones. No me ha tocado todavía, sé que los potros producidos por clonación, esos como que tienen evidencia científica de que sí son más delicados. No tengo cómo responder ante eso porque no he tenido todavía. Los de ICSI irán llegando, pero lo que sí me toca mucho que son embriones versus gestaciones normales, no veo que la balanza de enfermedad se incline más para acá o para acá, no. Sí, básicamente la casuística es mayor del potro o el embrión costoso porque lo van a monitorear mucho más. El otro no está monitoreado, entonces no detectadas, entonces no tener la casuística. Correcto, así es. Entonces, esa es muy válida la aclaración. Sí, ya lo de los clones sabemos pues que es como otra cosa aparte y eso sí tienen un problema. O sea, eso ya está dateado pues que tiene unos problemas que necesitan, unos potros que necesitan mucha asistencia al nacimiento. Sí. ¿Me vas a decir algo? Sí, no, y también en cuanto a la frecuencia de encontrar es que este es embrión versus este es preñez. Lo que pasa es que ya el N del embrión, Lucas, ha crecido muchísimo. ¿Cuántos embriones hay versus cuántas preñeces? Sí, es que se enferman más los embriones. No. Lo que pasa es que en este momento de la vida posiblemente hayan más embriones y la gente invierte más medicina y clínica en sus embriones, pero la posibilidad de enfermarse uno u otro generalmente es la misma. Y ya se te va a venir la población de producción de ICSI, porque digamos que hacia allá va, el mundo ya está produciendo ICSI, es más, hablan que no en los Juegos Olímpicos que vienen, sino en los de arriba, casi que el 80%, digamos, en caballos de salto, de dressage, todo eso, Europa, digamos, que va mucho más adelante en la producción de ICSI. Van a ser animales, el 80% de los caballos que van a ser olímpicos van a ser producidos por ICSI. Entonces ahí se va a venir, digamos, otra nueva casuística distinta, por decirlo así, que estamos a la espera de verlo. Pues, o sea, se dice que funciona bien y tal, pero también vendrán nuevas cosas. Pasemos un poquito ya en el tema de caballos adultos, Rubén, y yo te quiero llevar como a un tema y es, hay una condición que practica todo el mundo a todas horas y es el tema del transporte de los caballos, ¿cierto? Sí. Digamos, transporte y heridas. Yo te quiero juntar estos dos temas
y es decir, cuáles son los errores más comunes que cometemos a la hora de transportar caballos o cuáles deberían ser las recomendaciones y las precauciones que tendríamos a la hora de transportar caballos. Lucas, ve, yo encuentro, bueno, ahí no es que sea que yo lo encuentre, sino que es muy evidente y la mayor incidencia de traumas en los transportes va en embarque y desembarque. Todavía embarcamos en barrancos, ve uno en las cabalgatas desembarcando caballos en embarcaderos no aptos. Entonces, un punto súper crucial y donde más accidentes hay es en el embarque y desembarque. Ahí, o sea, la mayor cantidad de accidentes que se producen transportando caballos, a mi juicio, es en el punto de embarque y desembarque. Normalmente durante el proceso no es gran cosa. Okay. No es gran cosa. Si he encontrado un error con algo de frecuencia, es que la gente está ya muy concientizada del cuidado de sus atletas, entonces empiezan a administrar productos orales, sustancias, electrolitos para el cuidado de los caballos y también que sea un espacio como para aclararlo un poco, porque muchas veces van para un viaje largo y resulta que montan al caballo al camión y previo a montarlo le dan electrolitos, lo montan y lo que están haciendo es algo contraproducente, porque esos electrolitos que le están dando ahí va a estimular mucho a que el caballo consuma agua y esa es la forma como el caballo se va a mantener muy bien hidratado cuando le dan electrolitos. No quiero decir que no hay que dárselos, estoy absolutamente de acuerdo, soy amigo que a los caballos atletas hay que reponerle todas esas pérdidas de iones que hacen, pero hay que saber cómo administrárselos. La forma adecuada de administrárselos es dándoles los electrolitos, pero inmediatamente ofrecerle al caballo volúmenes de agua fresca para que ellos beban. Entonces, en los transportes que me estás tocando el tema, muchas veces, vamos por una feria a Cartagena y allá los caballos se deshidratan muchísimo. Venga, electrolitos y móntelo. No. El caballo, lo que estamos haciendo desde el punto de vista técnico, Lucas, es que estamos subiendo el sodio muchísimo de ese caballo y lo que quiere ese caballo es diluir toda esa cantidad de sodio que le acabamos de dar buscando agua. Entonces, y obviamente en las horas de transporte larguísimas en el camión no va a tener la fuente de agua. Entonces, ese es un error frecuente que yo encuentro cuando transportan los caballos, que dan electrolitos previos al embarque. Y lo hacen mucho. Lo hacen mucho y fue una práctica como que se empezó a masificar. Sí. Y lo que decís, vos le podés ofrecer agua, pero no en las cantidades, en un transporte de 14, 15 horas, no lo podés hacer. Y digamos, ¿qué tan estresante es? O sea, digamos, ¿qué tanto sufre el caballo los transportes? O el caballo, digamos, se va habituando. Y en eso, digamos, en esas prácticas también se le ponen las pacas de heno para que vaya comiendo. Pero digamos la paca de no queda a una altura, o sea, o sea, la forma de aspirar el polvo del heno, o sea, en ese tema, o qué pudiéramos mejorar, o sea, porque es que dejar de transportar los caballos es inevitable. No, Lucas, hay artículos científicos escritos que describen eso que estás indicando, que simplemente por la forma como usted transporta el caballo amarrado con la cabeza hacia arriba, las vellosidades del tracto respiratorio superior no van a funcionar adecuadamente y es una llamada muy frecuente que yo tengo cuando hay ferias largas. El caballo llegó con tos, el caballo está tosiendo mucho, el caballo está tosiendo y es porque por la forma como se transportan los caballos con la cabeza elevada, va a haber mucha inhalación de partículas y el caballo no va a poder bajar la cabeza para toser y expulsarlas. Entonces muchos caballos llegan con signos respiratorios a su destino. Hombre, ¿qué se puede hacer? De pronto irse con un tiempo antes, porque eso inevitablemente va a pasar en algunos caballos. No se pueden pues transportar caballos sueltos, que eso no se puede. Eso es inevitable que vaya a pasar y eso está escrito en la literatura. Entonces, de pronto, saber que eso va a pasar y no llegar tan justos
porque también esos signos son transitorios. Entonces, de pronto llegar con un poquitico más de días para que el caballo, sabemos que potencialmente le va a pasar eso, pero solo va a salir de su problema. Y digamos que eso, ya saliéndonos del transporte, eso tendría el mismo efecto los comederos que son altos, que están como un poquito contraindicados o revaluados. El caballo que come alto, todas esas partículas le están casi que entrando Inhalando, derecho correcto. al caballo que come en el piso, ¿cierto? Correcto. Sería el mismo ejercicio. El mismo ejercicio. Y Rubén, pasemos listo. La principal complicación son las heridas. Listo. Digamos en el transporte y saquémoslo también. Los potricos se cortan, se aporrean, todo eso. Así como hablamos de un ABC, digamos del parto y todo eso, ¿cuál es el ABC de las heridas? Porque las heridas también tienen unos tiempos, tienen unas formas de manejar. Si se pasaron determinados tiempos, ¿cuál es ese ABC de las heridas? Básicamente, Lucas, cuando los caballos o los potros se cortan de los carpos hacia abajo, que son lo he mencionado varias veces, como la falsa rodilla de adelante hacia abajo o de los tarsos hacia abajo, ahí las heridas son de un pronóstico regular y generalmente se demoran. Ahí la vascularización del caballo en su piel es muy escasa. Entonces, como hay poca sangre en esas partes de abajo de las extremidades, la posibilidad de que el caballo repare eficazmente esas heridas de ahí para abajo es más demorado. Entonces, esas heridas de las partes de abajo de las extremidades hay que prestarle mucha atención y ojalá siempre se manejen vendadas. El vendaje va a evitar que la materia fecal de la cama del caballo contamine continuamente las heridas, va a evitar que queden gruesos, va a evitar que queden cicatrices feas que no queremos. Y cuando las heridas son de los carpos o tarsos hacia arriba, el pronóstico es supremamente bueno, los caballos cicatrizan súper bien, rápido, heridas extensas con cuidados muy básicos van a cicatrizar muy bien. ¿Qué son cuidados muy básicos? Básicamente agua y jabón con las heridas pues, de carpos y tarsos hacia arriba. Agua y jabón van a cicatrizar súper bien y rápido, pero las heridas de abajo sí, ojalá que estén vendadas y ojalá que estén monitoreadas por un veterinario porque pueden salir de control. Abajo hay más posibilidad de que haya penetración a una articulación, haya penetración a un tendón. Entonces definitivamente mi consejo es cuando hay heridas en las partes distales o partes de abajo de las extremidades, ideal que consulten con un veterinario para mirar que no haya alguna complicación. ¿Y cuáles son los tiempos? Porque la gente puede decir, se me acabó de aporrear un potro y dicen, no, el veterinario viene mañana o llamémoslo mañana. O sea, ¿cuánto tiempo tengo yo para poder, digamos, suturar o después tengo que entrar en otra vía que es que sane por segunda intención? Sí, lo que queremos cuando hay una herida que potencialmente se pueda suturar es que suturemos esa herida, ojalá en la primera hora. Cuando hacemos esto, el chance de que esa sutura tenga un final feliz es muy alto. Digo final feliz es que pegue, porque cuando la suturamos para la tercera o cuarta hora o mañana, pues sí se va a suturar, pero las bacterias que ya hay ahí van a dañar todo el trabajo y va a hacer que los puntos y la sutura se vaya a abrir. Entonces, cuando hay heridas que potencialmente se puedan suturar, mientras más rápido mejor, ojalá menos de una hora. Ok. Y hablemos un poquito, digamos, de la patología que más afecta, digamos, los caballos adultos y pues que ese es como el terror de todos los caballistas y todo, y es el cólico, ¿cierto? Ahorita decías, por ejemplo, que muchos cuando empezamos a hablar esta charla tan bacana y es que había que trabajar mucho de noche, pero yo lo que creo es que en el tema del cólico la gente espera hasta lo último para llamar al veterinario y de último lo ven incómodo a las 12 del día y el veterinario lo llaman a las 10 de la noche cuando ya, o sea, de noche todo es más horrible. Sí, claro. O sea, yo digo que las preocupaciones de noche son mucho más horribles, todo. Entonces, ¿qué tanto es, digamos, o cuál también es ese ABC? O sea, digamos, la gente sabe reconocer un cólico, pero ¿hasta qué punto, digamos, se puede manejar en la finca? Hay que ir a un quirófano, hay que ir a una clínica. ¿Cuándo llamo? ¿Cuándo no llamo? ¿Cuál es un poquito también ese recorrido que el criador debe saber en este tema del cólico? Cuando un caballo tiene cólico hay que consultar siempre. Siempre. Un caballo tiene dolor abdominal y hay que consultar siempre.
En la casuística que nosotros tenemos, Lucas, trabajando en Oriente, vemos que 8 de 10 caballos que atendemos por cólico, el cólico se debe a una cosa que se llama una dilatación gástrica. El caballo, por unas condiciones anatómicas y fisiológicas que tiene, pues no va a poder vomitar o eructar y va a requerir ser asistido. Entonces el caballo va a necesitar una cosa muy simple, que es un sondaje nasogástrico. El veterinario llega, se da al caballo, le pone la sonda, hace un lavado gástrico, sale todo el contenido del estómago, la dilatación gástrica que tenía el caballo se soluciona mediante el lavado gástrico, y 8 de 10 caballos con eso va a ser suficiente. No va a requerir nada más. Un analgésico después de ese procedimiento. Entonces, si es tan frecuente el caballo con cólico, pero es tan frecuente que la solución sea tan simple, yo lo que recomiendo es que siempre consulten para que a tiempo el veterinario haga ese procedimiento. Cuando muchos espontáneamente empiezan a ponerle analgésicos, claro, el caballo temporalmente se le va a quitar el dolor, pero la dilatación gástrica no se va a quitar. Y luego el caballo se va a empezar a distender más, se empieza a distender el ciego, se empieza a distender el colon, de pronto por tanta distensión se puede girar el colon, y ahí es un cuadro completamente distinto al problema original, porque ya pasaron horas y ya por la distensión del caballo, pues ya anatómicamente el intestino se movió de lugar. Recomendación: siempre que haya un caballo con dolor abdominal, consultar, porque la solución puede ser muy simple a tiempo. Y en el tipo de dolor, digamos, o sea, el caballo que está revolcando, el caballo que mira los flancos, todo, ahí te da una información también de la urgencia, Sí. de decir, este caballo está que se muere y del dolor hay que tirarlo de una vez para la clínica, o siempre, no sé, te estoy diciendo, tengo un caballo con mucho dolor, un dolor agudo y el veterinario está 1 hora, 2 horas es mejor decirle, mándelo de una vez para la clínica o espere que llegue el veterinario. O la sintomatología del caballo en el cólico también me puede dar unos indicios de cuál debe ser el manejo. No, definitivamente el grado de dolor es un parámetro fundamental para remitir un caballo a una clínica o a una cirugía. La gran cantidad de caballos que ingresan a cirugía, mediante técnicas y ayudas diagnósticas, tenemos un diagnóstico claro de qué está pasando con ese caballo. Entonces dijimos, ese caballo necesita una cirugía. Pero Lucas, hay otros caballos que no tenemos un diagnóstico claro, pero el caballo está con un dolor fuerte. Si ese caballo, que yo no tengo un diagnóstico claro, pero está con un dolor fuerte y lo que yo he hecho no ha funcionado, ese caballo debe estar en la clínica. Entonces, para responderte a tu pregunta, el grado de dolor sí es un indicador fundamental para decidir si ese caballo lo puedo tratar en la finca o lo puedo tratar en la clínica. Si te remitís a mis números que te di de nuestra práctica, vemos que es muy frecuente el caballo que tiene una dilatación gástrica. Ese caballo va a ser un dolor moderado. Ese caballo tranquilamente el propietario puede irlo caminando de cabestro mientras el veterinario llega a hacer su procedimiento. Pero hay un caballo que puede que tenga un accidente intestinal fuerte y va a ser un dolor bien fuerte, y eso es un parámetro para decir, ese caballo no puede estar más acá en la finca, debe estar en la clínica. Y digamos, esos números y esos porcentajes de éxito en la cirugía, ¿quién han ido mejorando? Contundentemente, sí. Contundentemente. Antes no teníamos un caballo para el quirófano, es como... 2 razones. Por equipos y tecnología se han hecho diagnósticos más rápidos, entonces más rápido metemos un caballo a cirugía. La gente también muy concientizada de que un caballo con cólico hay que asistirlo rápidamente, porque primero vos decías, está con cólico, no, esperémoslo, le daban yo no sé cuántas cosas. Entonces ya cuando metíamos un caballo a cirugía, ya había un deterioro sistémico del caballo, un deterioro cardiovascular, desequilibrios de electrolitos, una cantidad de cosas aparte del problema original que era el alcohólico. Entonces eso hace que la tasa de pérdida sea muy alta. Ahorita la gente consulta mucho más rápido, el personal de cirugía altísimamente entrenado,
los métodos diagnósticos han mejorado para saber qué tipo de cólico tiene y si requiere cirugía, y si requiere cirugía se hace rápido. Entonces, eso ha mejorado mucho y también los tratamientos postquirúrgicos han mejorado. Hoy, comparando hace 20 años que empezaste a ejercer, tenemos más, menos o el mismo número de cólicos. Hemos mejorado la nutrición del caballo. ¿Crees que ha bajado un poquito la incidencia o en los pastos o en los tipos de manejo? ¿O sigue siendo, o sea, estable la patología? Yo tengo que decir que es estable. Lo que ha mejorado para mí es el tiempo en que la gente consulta. Ya la gente ve el caballo medio incómodo y ya te están consultando. Pero, Lucas, si nos remitimos a donde queda de aquí para atrás, sí, el cólico es la enfermedad del caballo. Entonces, eso no ha bajado la incidencia y no creo que vaya a bajar. Está muy lo mismo que yo he visto hace muchos años, sino que la gente ya consulta mucho más rápido. Y está muy relacionado con el caballo estabulado versus el caballo en potrero. Sí, definitivamente es así. El caballo en potrero pues es un caballo que es selectivo, mirará qué come, si no come. El caballo estabulado come a la hora que le damos, come lo que le damos. Entonces es un caballo que es más propenso a tener dolores abdominales. Adicionalmente, está directamente relacionado el movimiento gastrointestinal con el movimiento que el caballo hace en potrero. Cuando lo restringimos a una pesebrera, pues ese movimiento gastrointestinal se sabe que se reduce y la posibilidad de cólico es mayor. Hombre, Rubén, o sea, generosamente has entregado todo tu conocimiento aquí en un espacio pues reducido y tratamos de generar unos temas que para el criador sean útiles. Yo creo que va a ser algo que la gente lo va a aprovechar mucho, que la gente va a poder dar unas cosas claras. Quiero ir cerrando pero ya como con una parte mucho más personal tuya. ¿Te ves ejerciendo la profesión hasta mucho más rato? ¿Cómo te ves de acá a 10 o 15 años? Lucas, definitivamente me va haciendo lo mismo. A mí me encanta ser veterinario. Me encanta trabajar en grupo. Me encanta servir. Me encanta proveer tranquilidad entre las personas. Me gusta mucho lo que hago. Definitivamente me veo siendo veterinario por muchísimos años más. Y en tus tiempos libres montas a caballo, ¿te gusta montar mucho a caballo? Sí, ¿Te gusta montar? ¿También crías o decís no tengo paciencia de eso, mejor lo compro y lo disfruto? ¿O cómo mezclas un poquito eso que también es, digamos, lo disfrutas mucho? Sí, yo lo disfruto mucho. Yo tengo una yegua, siempre he tenido una yegua. Me gusta montar, la tengo ahí al lado de la oficina. Generalmente en las tardes llego, hago cositas de oficina. Y yo mismo organizo mi yegua, yo mismo la limpio, la rasqueteo, la balono, la ensillo y salgo a montar. ¿Nunca se preña? Nunca se preña. No, la yegua nunca la he palpado, no, nunca. Y es el momento que me dispersa, que me da una paz y tranquilidad. Sí, o sea, trabajas con caballos, pero llegas ahí y cambia, sí, digamos, la frecuencia y cambia un poquito la cosa. Sí, es lo que yo digo, como que... Y lo hago muy frecuente, sí, muchos días de la semana, en las tardes, noche, monto, muchos días. Digamos, hay muchos pelados jóvenes también que van a ver este programa, digamos, veterinarios nuevos que están arrancando, y lo que vos decís, es un momento de incertidumbre y los que quieren trabajar con caballos no es fácil porque no hay muchas plazas, ¿cierto? ¿Cuál es la recomendación para un pelado que se va a graduar, y quiere trabajar con caballos? O sea, ¿qué decís? Vea, trate de irse por este camino, no repita eso, o cuál es, o armar grupo, ¿cuál es una recomendación para ellos? Recomendaciones para veterinarios jóvenes, yo pensaría que una muy buena es no parar de aprender, siempre estar en un continuo aprendizaje. Otra cosa importante es que los veterinarios tenemos que aprender a cuidar de nuestra salud física y mental. Este trabajo con caballos es estresante, Lucas, vos lo sabés, y cuando nos imprimen estrés por que hay un caballo importante o un embrión con una perspectiva alta importante está enfermo o se muere, pues eso emocionalmente a vos te puede, como profesional, te puede golpear duro. Entonces se ve que se requiere cuidar mucho de la salud física
y emocional. Y otra cosa importante es tener un toque de innovación. Uh-huh. Muchos veterinarios jóvenes que se acercan a mí a decir, vení, ¿yo qué voy a hacer? Es que ya todo está hecho. No. Eso es lo que pensamos, que ya todo está hecho, pero hay que tener un toque de innovación porque innovando, cambiando, mejorando un proceso que ya está hecho es donde alguno de los veterinarios se puede abrir un nicho para prosperar en el mundo de los caballos. Y yo creo que ahorita dice una cosa importante y es que nos tenemos que volver un poquito también más empresarios. Sí. O sea, nosotros tenemos una formación muy médica, muy cerrada ahí. Parte de la innovación es ir mirando qué nichos necesita cierto espacio, no solo en los caballos, qué nichos y dónde yo puedo encontrar, como vos encontraste, digamos, el tema de la neonatología. Claro. Tiene que haber muchas cosas nuevas en temas de medicina, de preparación, de lo que hablamos de caballos, medicina deportiva, claro. Lo que sea, biotecnologías en la reproducción, un montón de cosas, ir mirando, o sea, sí, digamos que para eso te tenés que estudiar y capacitar para encontrar un nicho que pueda, digamos, crecer, digamos, vos personalmente y también crece, digamos, el sector y claro. Crece la raza. Claro. Rubén, qué momento maravilloso, muy generoso con todo este contenido que nos regalaste. Yo sé que la gente lo va a disfrutar mucho. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir todas esas experiencias y todas esas vivencias aquí en Sin Sombrero. Hombre, Lucas, no, con muchísimo gusto, súper feliz y agradecido de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando me necesiten, aquí voy a estar. Y bueno, ojalá haya sido de provecho. Claro, esperamos volverte a tener aquí con otros topics. Así es. Bueno, amigos de Sin Sombrero Podcast, acá llegamos a otro maravilloso programa lleno de enseñanzas, lleno de academia, lleno de un montón de consejos para que ustedes utilicen en sus criaderos. Síganos en nuestras redes, en Sin Sombrero Podcast, en YouTube, en Spotify. Ahí pueden encontrar nuestros programas y los esperamos nuevamente en 15 días en un nuevo episodio de Sin Sombrero Podcast. Chao.